Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más aquí a otro nuevo tutorial de TeamGame. Yo soy José Luis Atienza, la persona encargada de guiaros a través de estos tutoriales y como siempre pues mando un cordial saludo a tanto suscriptores como a los que no, a los cuales estos últimos pues invito a que se unan aquí al canal y así recibir notificaciones, dejar preguntas, interactuar con otros suscriptores, etc. Y como no, tampoco sin olvidarnos de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador Mock Center. Bueno, pues en esta ocasión os traigo un tutorial que va dedicado a la PS Vita. Ya tenemos un tutorial dedicado a la PS Vita, pero modelo 1000. Ahora vamos a hacerlo para el modelo 2000. Si queréis desmontar y poder solucionar problemas del modelo 1000, aquí arriba os dejaré en la esquina superior derecha un tutorial donde enseño cómo desmontarla por completo, el modelo 1000. Y ahora nos vamos a centrar en el modelo 2000. Así que dejamos esta a un lado, cogemos el modelo 2000. Y bueno, lo que vamos a necesitar primero será un destornillador de punta de estrella o Phillips. Es recomendable de 2 milímetros porque es el tamaño adecuado para la tornillería que usa esta máquina. Así que, primer paso, cogemos el destornillador y vamos a quitar estos 4 tornillos de la parte trasera. Y ahora vamos a quitar los que tenemos en la, digamos, la parte inferior. Si la tenemos así de frente, pues en la parte inferior. Y ahora por último vamos a quitar el que vamos a encontrar debajo de esta tapa, que es donde, donde insertamos lo que son los juegos. ¿Vale? Lo tendremos aquí. Bien, hecho esto, ahora ya podríamos abrir la consola. La vamos a coger tal y como la tengo yo ahora. El cristal lo dejamos a mano derecha y la parte trasera a mano izquierda. Cogemos la uña o algo que podamos introducir por el canto, el lateral, y con cuidado, no estiréis muy fuerte porque hay un cable conectado a lo que es la placa base y lo podríamos partir así, con cuidado. Y ahora lo abrimos poquito a poquito y veremos ahí el cable que estaba comentando. Podemos hacer uso de unas pinzas o algo de punta para levantar esta pestañita sin romperla. Y ahora cogeremos y tiramos del cable. Ya tenemos fuera lo que es la tapa trasera. Bueno, pues una vez llegado a este punto, tendríamos lo que es el interior a la vista. Desde aquí pues podemos hacer cambios de los joysticks, que es lo más común, lo que más suele romperse. Podríamos cambiar batería, podríamos cambiar conexión si desmontamos todo lo que es el armazón de plástico y tal, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del tutorial. Yo lo que voy a hacer primero será quitar los gatillos porque si no se van a caer. Bueno, siguiente paso, podríamos fácilmente hacer un cambio de batería, eso es muy sencillo, tiramos de aquí hacia arriba y sale lo que es la batería. Ahora vamos a quitar lo que son los módulos laterales o placas individuales, que son, digamos, la de la cruceta de movimiento y lo de los botones de acción. En este caso, estos son los botones de acción. Tendremos que, yo suelo poner los dedos por aquí arriba para no hacer presión hacia abajo y el apoyo de una esquina. Más que todo es para no romper el joystick. Bien, ya he quitado estos dos tornillos, pues ahora cogemos las pinzas o cualquier cosa de punta para levantar las pestañas del cable que une la placa principal con la del módulo izquierdo. Quitamos esto que sería el gatillo y este de aquí que sería el joystick. Con estas tres pestañas levantadas, sacamos si queremos también ya de paso los cables. Como digo, ya con estos tres cables fuera de sitio, podríamos tirar hacia arriba, por ejemplo de aquí. Veremos aquí una pestaña de plástico que es lo que sujeta y ya podemos sacar lo que es la placa. Tiramos un poquito hacia arriba y la tenemos fuera. Bien, estos son, como digo, los botones de acción y tendríamos el Start y el Select. Si tenemos que cambiar eso en el caso que, por ejemplo, nos ha caído algún líquido y tenemos corrosión, si conseguimos esta placa, pues ya sabemos cómo cambiarla. Si tenemos las almohadillas, pues también ha entrado un líquido pegajoso, lo que sea, podríamos limpiarlo desde aquí. Y ahora, como digo, pues para quitar el analógico, el joystick, es quitar este tornillo de aquí
y saldría muy fácil. Solo con este tornillo ya podemos sacarlo y así poder cambiarlo sin problemas, que como digo es la reparación más común que suele tener estas máquinas. ¿Vale? Lo mismo sería en el lado contrario. Quitamos este tornillo, como digo, apoyando los dedos aquí para no hacer presión en el joystick. Quitamos este tornillo, quitamos también el de abajo, el lado contrario. Ahora cogemos, levantamos las pestañas, cable que une la placa. Con este módulo quitamos el joystick, perdón, el gatillo. Y por último el joystick, que es este de aquí. Igualmente son 3 cables. Y ahora pues, como antes, buscamos la pestaña que sujeta, que la tenemos aquí. Y ya podemos sacarlo sin problemas. Aquí tenemos un hierrecito. Y fuera. Bueno, siguiente, pues también si cae líquido podríamos hacer la limpieza y en este caso para quitar el joystick es exactamente el mismo trabajo que hemos hecho anteriormente. Quitamos un tornillo. Tiramos si queremos desde aquí arriba y ya está fuera. Bueno, siguiente paso. Ahora vamos ya a centrarnos en lo que es la placa. Como podemos ver está protegida por este chasis o armazón de plástico y así podríamos extraer la placa y, por ejemplo, hacer un cambio de conexión. Quitamos este tornillo de aquí. Quitamos este de aquí. Y este otro. Sacamos esta pieza, tiramos del armazón de plástico, perdón, que queda aquí uno que se me pasó. Ahora sí. Y fuera. Bueno, la placa, pues tenemos, bueno, aquí la cámara es una cosa que no se suele cambiar, no se suele dañar. Para sacar la placa tendríamos que quitar este cable flex, que es el de la pantalla. Levantamos la pestaña, sacamos hacia atrás y está fuera. Bueno, ahora ya pues podríamos tirar hacia arriba, con cuidado. Desconectamos este cable para que no moleste. Y ya tenemos la placa completamente fuera. Bueno, pues ya una vez despejado un poquito lo que es el banco de trabajo, nos centramos en la placa principal. Y bueno, aquí la reparación más común sería pues cambiar lo que es la conexión de carga, que es una conexión micro USB, como la que suele utilizar normalmente un móvil. Y bueno, si tenemos un poquito de experiencia en lo que es cambiar este tipo de conexiones, no habría ninguna complicación. Se puede hacer una tobera de aire caliente, sencillamente se extrae y luego se suelda. Lo mismo sería con la conexión de audio. Aquí podemos encontrar un fusible que está marcado con F6501 de 2 amperios. Sí, aquí tenemos otro aquí abajo, pero está un poquito complicado el acceso. Ahí tendríamos uno debajo de este trozo metálico, se puede ver F5301 de 0,5 amperios. Y en general pues esto sería todo referente a lo que es una reparación en la placa. No se puede decir mucho más porque ya lo demás sería mucho más complicado y a lo mejor no todos tenemos la experiencia pues que es necesaria para por ejemplo, pues para cambiar conectores de cables flex, que eso hay que tener cuidado con el calor que se añade, luego hay que tener un microscopio para soldar, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí ya no hay mucho más que explicar. Luego el tema de la pantalla, ¿vale? Porque no penséis que se me ha olvidado, esto ya es otro tema, esto son palabras mayores. ¿Por qué? Porque va como hoy en día van la mayoría de los móviles, van por la parte delantera. Entonces para poder hacer un cambio de pantalla tendríamos que despegar
lo que es el frontal, y desde este lado se podría hacer el cambio de pantalla. Entonces realmente no lo voy a hacer porque es un trabajo innecesario. Si algún día llega una máquina de este tipo con este problema, entonces sí lo haré y lo grabaré y lo pondré en el canal. Pero ya os digo, no es nada especial. Lo que pasa es que hay que tener mucha experiencia y tener mucho cuidado porque es delicado. Así que ahora pues nada, lo que voy a hacer será volver a montarlo todo. Eso sí, lo hago a cámara rápida, sin explicación, para que así el tutorial no se haga muy pesado. Así que nada, comencemos. Bueno, pues ya hemos acabado de montar por completo lo que es la consola. Vamos a encenderla para ver si todo está correcto. De momento podemos ver que enciende. Bueno, pues parece que todo está bien. Así que bueno, yo creo que con esto ya está todo dicho, todo hecho. Y ahora pues toca decir lo de siempre. Si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y con esos gestos podemos estar aquí día tras día con todos vosotros trayendo nuevos tutoriales. Así que desde aquí un servidor se despide, José Luis Atienza, y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista,
baby.